Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. El tema está relacionado con lo que hemos estado tratando las últimas semanas, tiene que ver con confiar en el Señor y he también titulado esto Confiando en el plan eterno de Dios, formando familias de fe. La formación de la familia, por supuesto que está dentro del plan de Dios y es parte de la buena voluntad de Dios para la vida del ser humano. Así es que lo entendemos en ese marco. Dijimos que confianza en el Señor, ya no voy a pasar todo lo otro porque ustedes ya están expertos en esto. Tal vez la semana que viene aparezca algo por ahí para intentar retroalimentarnos. Pero recordemos que la confianza en el Señor tiene que ver con un acto inicial y no la última instancia o alternativa en la vida. Eso es fundamental, ¿cierto? La confianza en Dios debe ser el fundamento con el que enfrentamos todos los aspectos de la vida. Así es que no es la última instancia, no es la última alternativa, no es cuando ya nada más resultó, sino que básicamente es lo que nos mueve, lo que nos guía y por supuesto es el fundamento con el cual enfrentamos todos los aspectos y todos los desafíos. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Confianza en el Señor. Y pensando en el marco de lo que significa formar familias de fe en el contexto de la confianza en el Señor, voy a compartir con ustedes la lectura de este pasaje bíblico que está en Proverbios, capítulo 31, versículo 10 al 31. Bien, seguramente lo han escuchado en más de alguna oportunidad, está en Reina Valera 1960. Camilo con Angélica están en este lado, estoy acostumbrado a verlos allá, chicos. Bien, ok, entonces voy a leerlo y lo vamos a compartir. Bien, dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Hermoso pasaje, ¿cierto? Vamos a orar al Señor y pedimos dirección para que Él nos guíe en la reflexión. Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora. Queremos darte muchas gracias por tu misericordia y tu amor. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, para que podamos realizar una reflexión que sea de mucha bendición para todos nosotros, que podamos entender, comprender y sobre todo, Señor amado, entender para aplicar tu palabra a nuestra vida. Bendice a cada una de las mamitas presentes, bendice a cada una de las damas, de las mujeres presentes. Gracias, Padre, por tu bendición y tu amor en esta mañana. Y te rogamos que en todo tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús, amén. Bien, voy a compartir con ustedes alguna información que nos permita introducirnos en el tema. Esto fue una alarma por ahí por el año 2015, que hoy tiene otras cifras que también les voy a compartir. Pero cuando se comenzó a comparar la tasa global de fecundidad, en realidad Chile estaba, la barrita azul, la que está en medio ahí, esa, la línea azul, Chile tenía aproximadamente 4.5 hijos por mujer en la década del 50. Aumentó un poco hacia la década del 60, hasta poco más de 5 hijos por mujer. La media latinoamericana, la que está arribita, la naranja, si ustedes se dan cuenta, también era bastante alta, pero en la misma fecha aproximadamente comenzaron a bajar, ¿ya?
los países de la OCDE, que es la celeste, también tiene un número similar, si bien en un principio era más bajo, comenzaron a igualarse en el paso del tiempo. En la década del 90 estaban bastante igualadas, en la década del 2000 lo mismo, y algo ocurrió por ahí por el 2015. Desde el 2010, de hecho, en adelante ya hay una tendencia muy fuerte, que es que la tasa de fecundidad no llega a ser equivalente a la tasa de reemplazo. Bien, cuando hablamos de la tasa de reemplazo, hablamos de la tasa de nacimiento necesaria para que un país siga creciendo, ¿sí? Es decir, tiene que tener un mínimo de nacimientos. Si no los tiene, entonces en algún punto comienza a decrecer la población. Y obviamente eso tiene una cantidad de problemas bien importantes, porque no solamente decrece la población en su totalidad, sino que decrece también en otros aspectos, decrece el grupo de personas que realizan un trabajo y que permite, por ejemplo, financiar la salud, permite financiar las políticas públicas, ¿cierto? Gente más joven, al menos la gente más joven debería ser el doble de la gente mayor para poder financiar. Cuando eso no sucede, entonces algo comienza a complicarse y un país tiene que comenzar a revisar, obviamente, sus políticas públicas y el presupuesto comienza a resentirse. Entonces, entre el 2010 y el 2015 en Chile comenzamos a parecernos mucho a aquellos países que ya no podían cumplir con la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es 2.1, ¿ya? Ahí está. Y si ven la fotito, sí, es intencional. Tiene que doler. Sí. La tasa de reemplazo, que es el 2.1, y que de alguna forma responde a la tasa global de fecundidad, ya no se está cumpliendo en Chile y no se cumple más o menos de esa fecha aproximadamente, entre el 2010 y el 2015, y sucede lo mismo en varios países de Latinoamérica. Pero Chile tiene una característica particular. Chile tiene, vamos a decir, algo acelerado en este sentido. Bien, se ha complicado. Sí, claro. ¿Ven? Ese fue el estímulo de la imagen, querían cantar. Bien, entonces, si ustedes miran las cifras, para que se entienda más o menos cuál es el problema en Chile y por qué es tan grave, por qué es tan acelerado lo que está pasando en Chile, y es el país que pierde la tasa de reemplazo de forma más acelerada en Latinoamérica, es justamente por esta comparación. Miren, en 1992 nosotros éramos más o menos unos 13.880.000 habitantes. El 2023, el año pasado, unos 19.660.000. Obviamente, si uno pone esta vista en los números duros, uno puede decir, debería crecer el número de nacimientos, obvio, somos más personas, debería nacer más gente, solamente por una cuestión de tendencia numérica, ¿no? Pero el 92 hubo 279.098 nacimientos en Chile. La tasa de reemplazo, 2.48. Un poquito más alto el 2.1, pero estábamos ahí. El 2010 nacieron 250.643 bebés y la tasa de reemplazo ya estaba complicada, muy cerca del límite, 2.2. El 2015, 244.670. Tienen que pensar que ahí la población ya era bastante mayor, ¿ven? Pero los nacimientos siguieron bajando a unos 244.670. Estas son estadísticas del INE, uno las puede visitar, por supuesto, en la página del INE. Y la tasa de reemplazo 1.9. Ahí ya bajamos. Pero el 2023, el año pasado, perdón, el año antepasado, el 2023, fueron 174.067. Es decir, 1.16. Y de pronto Chile se transformó en el país de Latinoamérica con la tasa de reemplazo y con la tasa de fecundidad más baja de América Latina. Miren, en esa cifra estábamos el 2023. Había sido una baja considerable. Y esto generó una alarma, esto salió en varios reportes de hecho, y se hablaba de una alarma demográfica en Chile. Bien, ¿qué pasó con 2024? ¿Recuerdan la cifra del 2023? 174.000. El 2024, las cifras salieron hace poquito. Ahí está la cifra del 2024. 135.339. Bajó. El problema es que ahora están analizando los números en este momento, de hecho, y van a salir los números más definitivos por el tema del censo y otras cosas más, ¿no? En algunas semanas más seguramente. Pero tenemos entonces que nuestra tasa de fecundidad, muy probablemente, dicen algunos, bajó del 1. Algunos hablan de las estimaciones, porque todavía hay que estimar la población total por el tema del censo. Hablan de un 0.88. O sea, estamos a la par, como algunos dicen, de países desarrollados. Esa es la comparación, a la par de países desarrollados, pero en realidad,
con una tasa que nos está generando un problema bastante fuerte. Porque algunos pensaban que el país iba a comenzar a decrecer. Yo algo les compartí esta información el año pasado. ¿Sí? Se pensaba en aquel momento que el país iba a comenzar a decrecer en el 2050. Ahora se piensa que va a ser mucho antes, a decrecer. ¿Bien? De hecho, lo que sostiene en gran medida el nacimiento son el de hijos de personas extranjeras que están viviendo en Chile. Que en algún momento teníamos como un 7% de incidencia en el total y hoy día es casi un 20% y se piensa que este año va a ser mucho más de personas extranjeras que están aportando, digamos, al nacimiento en Chile. Ok, ¿cómo vamos en 2025? Ya está la estadística de enero. Bien, en enero ya tenemos, comparado con enero del año pasado, que fue bajo, tenemos menos 9,8%. Eso significa que este año lo más probable es que los nacimientos sean mucho menos. ¿Ven? Entonces, hay una situación compleja y, como dije, esto genera una complejidad para el país, pero muy profunda. ¿Bien? ¿Cuáles son los factores que influyen? ¿Por qué se produce esto? Algunos dicen que tiene que ver con la mayor autonomía reproductiva que se comenzó a desarrollar desde 1960. Se comenzó ahí con la planificación de las políticas públicas, que tiene que ver con la planificación familiar. Hay más incidencia del uso de los anticonceptivos. También el tema del aborto que está presente. Una segunda explicación para algunos tiene que ver con que las mujeres hoy tienen mayor participación en las tasas de educación. Eso permite que las personas tengan otra expectativa, no necesariamente se enfoquen en la maternidad o en la construcción de una familia. ¿Bien? Ese es otro factor relevante. Otros elementos están aquí marcados como el hecho de que el proyecto de vida de muchas mujeres no tiene que ver con casarse, tener hijos y formar una familia, sino que más bien con estudiar, trabajar, consolidarse económicamente y disfrutar del ocio y del consumo. Eso es algo también muy reconocido socialmente. Otro aspecto, eso era complemento del anterior, otro aspecto es que la penalización para las mujeres con respecto al mercado laboral es muy incidente. Las mujeres generalmente sufren más esa complejidad, ¿cierto? Al ser madre, pierden opciones laborales, tienen menos ingresos, no pueden aportar tanto su fondo de pensiones. Entonces, a raíz de eso se comienza a generar esta complejidad. Y también hay otros factores, no los voy a mencionar. Hay algunos testimonios, estuve recabando algunos testimonios de por qué las personas no quieren ser mamás hoy, no quieren tener hijos. Son chilenas los testimonios. Dicen como que las mujeres, no lo edité, está tal y como lo dice la persona, porque es un testimonio. Dice, como que las mujeres tenemos que hacer todo, o hacer de todo, o hacer valer el tiempo para todos. O sea, preocuparte de ti, de tu pareja, de tus hijos, de tus amigos, de tu familia, de tus papás, preocuparte de tu casa y de ser bonita. Como 1000 funciones que, pucha, así dice ella, de verdad es imposible, yo siento. Siempre vas a tener que dejar uno atrás. Testimonio. Testimonio, el agobio de ser mamá. Si hoy es difícil ser mujer, decía una mujer, también lo es ser madre. Antes las mujeres salían, trabajaban y listo. Los cabros veían tele, así dice, y las mujeres sin culpa. Y ahora hay como un nuevo modelo que supone otra forma de criar hijos. Claro, dice crianza con apego. Entonces los niños no ven la tele, tienen que jugar con ellos. Tienes que jugar con ellos. Eso supone también amamantamiento por largos periodos. Hay una expectativa súper alta. Se exige que yo me haga cargo de la vida social de mi hija, que llame a las otras madres, que me junte con las otras madres para que mi hija tenga amigas. O sea, es una locura, dice tu mamá. ¿Por qué tengo la sensación que algunas se sienten identificadas? Pero que no. Ok, ya. Ok, testimonios. No están las condiciones laborales ni políticas para que la mujer cumpla este rol en igualdad. Es una frase. No están las condiciones sociales para tener hijos. No estoy dispuesta a criar sola. Tener hijos es demasiado caro. Miren, esta es una persona que escribió un libro con ese título. Dice, es súper caro criar un hijo en Chile. En mi trabajo cubren la sala cuna hasta el año, dice, pero después tienes que pagar sola. El jardín infantil vale lo mismo que la universidad. Son carísimos. Y esta persona escribió un libro que se llama así, está caro el kilo de guagua. Sí. Me preocupa el futuro, decía una mamá. La guerra, la economía, la inseguridad. ¿Por qué traer un hijo al mundo en el mundo que estamos viviendo? Yo no es que esté de acuerdo con estas frases, simplemente estoy exponiendo el testimonio de muchas personas y lo que mucha gente dice respecto de la complejidad para ser madre. Y también tiene que ver con las expectativas personales. Esta es la pregunta de una niña que tiene 17, 18 años.
Y ella dice lo siguiente: yo de aquí a 6 años ya debería estar titulada por el tiempo que dura la carrera. Yo creo que ya después de terminar de estudiar, 1 año más, tener un departamento o una casa, mi auto, y ya después de tener eso, yo creo que ya ahí vendría como la parte de quizás tener hijos. Una frase sumamente ambigua, ¿no? Pero igual me gustaría viajar mucho. Parece que eso representa a varios también, hombres y mujeres, ¿no? Bueno, ok, sí, mucha gente dice eso. ¿Saben que en un análisis de esta situación, la ilustración que usaban para poder ejemplificar todos los testimonios que les acabo de mencionar y los puntos que se mencionan, tiene que ver con esa imagen? ¿Qué les dice esa imagen? Ustedes la pueden interpretar, ¿cierto? Esta es la imagen que se usaba para ilustrar la situación. Nebulosa, o sea, un espacio tal vez no claro, un espacio de juegos que puede parecer hasta violento, desagradable. ¿Por qué tener hijos? ¿Por qué ser mamá? ¿Por qué construir una familia? ¿Por qué ser esposa? El consejo en proverbio. Ahora vamos a la palabra del Señor, a ver qué nos dice la palabra. ¿Ya? Bueno, lo primero que hay que saber respecto de este pasaje que vamos a analizar es que es un texto conocido como sapiencial, quiere decir que es un texto de sabiduría, que da mensajes de sabiduría. Bien, generalmente están citados un momento de la historia que corresponde al 970, al 931 a.C., porque varios de los proverbios son de Salomón. ¿Ya? También hay otros, pero en gran medida son de parte de él, así es que estamos hablando de un texto muy antiguo. Algunos dicen que fue compilado más adelante, en el siglo V y IV. Eso no es muy relevante en realidad para efecto de lo que nosotros queremos entender. La pregunta es si algo que fue escrito en ese momento tiene algo que decirnos hoy, ¿sí? Si es capaz de decirnos algo sabio hoy. ¿Y cómo es que se consideraba de cierta forma la mujer también en ese contexto? A veces la gente tiene ideas distorsionadas de la Biblia y piensa que la Biblia define ciertos parámetros, digamos, cuando en realidad a veces son cuestiones más bien culturales y no necesariamente lo que la Biblia dice. El receptor del mensaje, el que leímos a un principio, es Lemuel. Se sabe que es rey, algunos pensaban que era Salomón, aunque no hay antecedentes de eso. Un rey, ¿cierto?, que necesita el consejo de alguien porque tiene que tomar buenas decisiones en la vida. Ese es el asunto. ¿Y quién es el emisor del mensaje? La madre de Lemuel. Generalmente nosotros leemos este pasaje pensando en las características o en el listado de una mujer, ¿cierto?, y para que se compare de alguna forma. En realidad, este listado de cosas no es que las diga Lemuel, no es que las diga un hombre, los está diciendo una madre. Todo lo que ella dice ahí, lo dice una mamá. Y se lo dice a su hijo para ayudarle a tomar una buena decisión, para poder guiarlo en la vida. ¿Bien? Entonces, el emisor es la madre de Lemuel. No sabemos el nombre, pero sabemos literalmente que es el nombre, porque el capítulo 31 comienza justamente con esa frase, que es la profecía que le dice la madre de Lemuel a él. Y él entonces toma el consejo de la madre y lo deja escrito. Esto fue lo que mi mamá me enseñó, quiere decir. ¿Ven? Esto es lo que mi mamá me enseñó. Así que es distinto leer este pasaje desde una perspectiva, ¿cierto?, tal vez desde la perspectiva del hombre o más bien de la perspectiva, en este caso, de la mujer. Bueno, en el capítulo 31, del 1 al 9, tenemos el argumento para el consejo. El consejo viene del 10 en adelante, lo que leímos al principio, pero la primera parte tiene que ver con este argumento. Aquí está la división del capítulo. 31 del 1 al 9, el argumento para el consejo de una madre. Y desde el 10 al 31, el consejo de la madre. Y saben que la mamá quería que el hijo supiera o entendiera tan bien el mensaje que lo que hizo fue un acróstico. ¿Saben lo que es un acróstico? ¿Cierto? Y claro, y lo que hace es usar todo el alfabeto hebreo. Usa las 22 letras del alfabeto hebreo y con cada una de las letras crea una frase. ¿Para qué? Para que sea fácil de memorizar. Y entonces, desde el 10 al 31, lo que ustedes tienen es el acróstico de una mamá para enseñarle a su hijo principios de la sabiduría, para que viva correctamente y tome buenas decisiones. ¿Bien? Entonces, vamos aquí. En la primera parte, del 1 al 9, está el consejo. Yo no leí eso en un principio, ustedes lo pueden leer tranquilamente, pero yo acá, miren, voy a comentarles alguna cosa. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Así dice, al principio. Primer consejo. Hijo mío, ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos?
Es una expresión muy profunda, le está hablando al hijo directamente. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruye a los reyes. ¿Alguien entiende el eufemismo en esa expresión? Que no se dé a una vida licenciosa con cualquier mujer. Primer consejo, ten cuidado con esto. Por eso le dice, no des a las mujeres tu fuerza. Hijo mío, hijo de mi vientre, hijo de mis deseos. Cuando comienza a hablar, lo hace de una manera tan profunda, tan cercana, con tanto amor. Es indudable que no son las frases del rey, un hombre más duro, ¿cierto? No, él está poniendo literalmente la frase de su mamá. La mamá le está diciendo, hijo mío, hijo de mi vientre, hijo de mis deseos. No vivas una vida licenciosa. Primer consejo, en todos los sentidos que esto signifique. Segundo, el segundo consejo, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Ten cuidado con los excesos también. Y le habla literalmente del vino. De hecho, está Eduardo por ahí, ¿no? Ahí está Eduardo. Sí, dice en el hebreo, Eduardo, ni siquiera galletas de vino. Siempre me molesta con eso. Bien, entonces, no es de los reyes beber vino. Bueno, para que se entienda ahí, en realidad lo que pasa es que cuando tenemos reuniones yo le digo nada de nada en ningún sentido y Eduardo siempre me trae galletas de vino, para molestarme, no, por eso. Bien, entonces, dice acá, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino. El consejo de la madre es que el hijo no vaya, o no dé su vida a los excesos, porque obviamente le puede entrar un conflicto. Vida licenciosa, que no se dé a los excesos. Hijo de mi corazón, hijo de mi vientre, escúchame, le dice. Ten cuidado con estas cosas. Y después le dice, abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¿Por qué le dice esto? Bueno, porque el consejo de la madre al hijo sigue 3 principios que son lógicos dentro de la sabiduría. Primero, apártate del mal. ¿Bien? No sigas haciendo el mal. Segundo, busca a Dios. Pero tercero, haz el bien. No es solamente dejar de hacer lo malo, sino que hacer lo bueno. ¿Ven? Es el principio lógico de la sabiduría. Abre tu boca para decir las cosas correctas, abre tu boca para hacer el bien, abre tu boca para llevar compasión a aquel que lo necesita. Vive con justicia, cumple con tu labor como rey. ¿Ven? 3 consejos que son el preludio de lo que viene después. Entonces, va a ser una comparación, porque el texto de Proverbios habla de la sabiduría de Dios en la vida del ser humano, pero va a ser comparado acá al final incluso con la vida de una mujer que ama a Dios. Bien, 3 aspectos relevantes a considerar. Le pide la mamá del versículo 10 en adelante que considere 3 cosas generales para que busque en una mujer. Primero, que vea en sus acciones. Segundo, que evalúe su carácter. Y tercero, que mire su espiritualidad. 3 cosas, ¿bien? Que son importantes. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Recuerden que esto es lo que le está diciendo la mamá, ¿sí? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Mira, le dice, si hay una decisión importante, además de lo que te mencioné que tienes que tomar en la vida, es justamente la mujer con la que te vas a unir y vas a construir una vida, y vas a construir una familia. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y entonces lo que hace esta madre es decir, si hay algo maravilloso, valioso y único en la vida, es una mujer que tenga estas características. ¿Bien? Mira las acciones, evalúa el carácter, evalúa su espiritualidad. Sus acciones, desde el versículo 11 en adelante están las acciones. El corazón de su marido está en ella confiado. Una mujer que actúa entonces con tranquilidad, que actúa con fidelidad, que actúa con equilibrio emocional en todas las cosas que hace y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida. ¿Ven? Una actitud equilibrada, constante y perseverante. Busca el bien y no el mal. Me gusta esta frase. Busca lana y lino. Si hay alguna de las damas presentes que se dediquen a tejer o a la venta de ropa, a lo mejor, quién sabe.
¿sí? Busca lana y lino. Mira, lo ejemplifica con un elemento muy básico. Busca lana y lino para sustentar a su familia. Y este es un aspecto fundamental. Y con voluntad trabaja con sus manos. Sus acciones son a partir de la voluntad personal. No le están obligando, no se siente obligada a ser esposa ni madre. ¿Se siente? ¿Se entiende, perdón? No se siente obligada en su rol de esposa o en su rol de madre. Al contrario, lo está disfrutando. Se esfuerza con voluntad. Quiere hacerlo. Ama a su familia. Por eso su marido está en ello confiado. Dice luego, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Esa es una frase que es como un piropo de aquellos tiempos, ¿no? Es como nave de mercader. Pero no se le ocurre usarlo con la señora porque sería inapropiado, está descontextualizado, ¿no? Imagínense que dice la señora, eres como nave de mercader, ¿no? ¿Qué le va a entender? No sería muy bueno. Es más bien la preocupación de alguien que quiere proveer, ¿cierto? Que quiere cuidar a su hogar. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia. Yo conozco a varias damas de aquella iglesia que se levantan muy temprano cada día, 5, 5:30 de la mañana, preparan el desayuno, le preparan el almuerzo a los hijos porque se van a la escuela y no quieren que coman una comida artificial. Tienen que trasladarlos, ir a dejarlos. ¿Sí? ¿Sí? Pero miren lo que dice el texto bíblico. Reconoce que esa es justamente una característica especial en la mujer. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Son elementos que hablan, ¿cierto? Entonces, de esta capacidad incluso de invertir, de revisar los recursos, de entender cómo se manejan incluso las finanzas, entender que hay procesos que hay que experimentar como familia, que hay que plantar para poder cosechar, y ella está dispuesta a todo el proceso, porque su relación con la familia no es una cuestión circunstancial, es su vida, es su vida. Entonces, si algo en mi vida, hay tiempo para plantar, y hay tiempo para esperar los frutos, y hay tiempo para cosechar. ¿Ven? Representa entonces el esfuerzo de una vida, sus acciones. Tú puedes ver en la forma en que una persona vive, entonces, si tiene una de estas características y estas cualidades. Ciñe de fuerza sus lomos. Esa era una expresión que se usaba cuando alguien iba a una batalla, a la guerra. Se ponían una faja y se preparaban, ¿cierto?, para poder entonces ir a la batalla. Se esfuerza con sus brazos. Quiero que contrasten esto con la cantidad de expresiones que hablan hoy de que ser madre o ser esposa es algo que menoscaba la vida de una mujer. Acá el texto bíblico no está hablando de una persona que no sabe qué pasa con su vida o una sumisión inconsciente, no dice nada de eso. Acá estamos hablando de una persona totalmente consciente, que está ejerciendo su voluntad y que ama totalmente a su familia al punto que da todo el esfuerzo que sea necesario. Vacía su vida por causa de otro. Yo a veces pienso en mi madre, como espero que ustedes estén pensando en la suya. ¿Cuántos de ustedes disfrutaron de una madre que vació su vida y nosotros somos hoy fruto de eso? De madres que se esforzaron, que trabajaron, que se levantaban temprano, que a diferencia nuestra, que tenemos tantas comodidades hoy, no tenían una lavadora. ¿Recuerdan ese tiempo, no? ¿Sí? ¿Algunos recordarán el tiempo de la batea? ¿Sí? ¿Sí? Claro. Yo ahora pienso, y creo que una vez lo dije, yo iba todos los días a jugar fútbol. En el sur de Chile me embarraba todos los días. Y ahora pienso que mi mamá todos los días me lavaba la ropa y no tenía lavadora, nada. Son cosas sencillas que de repente te impactan en el corazón. Sí, nosotros muchos hemos disfrutado de madres que se han sacrificado de diferentes formas. Mujeres que han ceñido de fuerza sus lomos. Mujeres que se han esforzado con sus brazos. Miren acá, ven que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Esta es una mujer que parece que se levanta muy temprano y se acuesta muy tarde preocupada de su familia. Y uno entonces empieza a preguntarse, ¿realmente algunas personas pueden pensar que esto afecta la dignidad de una mujer? Aplica su mano al uso y su mano a la rueca, con lo que se hacía la lana, ¿cierto? Y todo en aquel tiempo. Sí. Acciones. ¿Alguien recuerda las acciones de su madre? ¿Algunos hijos presentes aquí, menores, recuerdan las acciones de sus madres? Carácter. No solamente acciones, carácter, porque las acciones vienen de algún lugar, ¿cierto?
alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Bueno, es compasiva. Miren, es generosa. Es proactiva. No está esperando que llegue la nieve. ¿Se dan cuenta? No, está preparada para enfrentar lo que sabe que va a venir. Es precavida. Cuida de su apariencia personal. Me llamó la atención, leía un comentario al respecto de esto, porque decía, no solamente tiene tiempo para preocuparse del esposo, de los hijos, sino que también para preocuparse de sí misma. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Le da el tiempo para todo. Se preocupa de los demás y se preocupa también de su propia intimidad, de sí misma. Carácter. Su marido es conocido en las puertas. Hay que interpretar bien esta frase porque no significa que el marido sea un vago, ¿no? Que esté ahí sentado mientras la señora hace todo. Después de esta descripción uno puede pensar eso, ¿no? Bueno, pero ya me tocará el día del padre y vamos a hablar, no se preocupen, ¿ya? Paciencia por hoy. Bien, esa es una expresión que quiere decir que alguien se sienta a conversar y lo hace con sabiduría, entre medio de la gente sabia de su tiempo. Es decir, que es una mujer influyente con su carácter, influyente en el esposo, de tal forma que cuando él dialoga con otras personas, la sabiduría de ella está presente en él. ¿Ven? El consejo de ella está presente en él. Él considera a su esposa y ella es influyente con su carácter. Es proveedora y sustentadora, hace telas, vende, da cintas al mercader, le alcanza no solamente para las cosas de su casa, sino que también para otro tipo de eventos. ¿Ven? Y esta expresión cuando dice fuerza y honor son su vestidura, es una expresión muy linda. Cuando usa la expresión fuerza, también se refiere a poder, ¿no? Pero se refiere a la juventud. Una mujer que es fuerte, pero que al mismo tiempo está llena de honor. Es decir, que en el curso de su vida ha cumplido entonces con este servicio al Señor y a su familia. Y eso le ha dado algo maravilloso, dice. Le ha dado fuerza en la juventud, pero honor también en la vejez. ¿Ven? Una vida llena de dignidad. Por eso dice que en una identificación del carácter de una mujer en este contexto es fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe de lo porvenir en el sentido de que está tranquila y llena de paz, sabiendo que está preparada para lo que viene. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Esta es una expresión que quiere decir, aquí algunas, bueno, estamos mal, me dijeron inmediatamente, escuché acá. Ok, se refería a esta frase, ¿no? Dice, cuando habla de abrir la boca quiere decir que es una persona que da un discurso formal, ¿ya? Entonces quiere decir que cuando da un discurso formal, lo hace con sabiduría. Y la expresión estar en su lengua significa más bien un discurso, un diálogo espontáneo. ¿Bien? Así es que es prudente en el diálogo espontáneo. Tenemos entonces una mujer que es sabia cuando tiene que hablar formalmente y en el diálogo espontáneo es prudente. Es decir, sabe qué decir y cuándo decirlo. ¿Qué les parece? ¿Hay más silencio en esta parte? Ah, nadie quiere decir nada para no decir algo inadecuado. Bien, ¿ok? ¿Sí? Considera los caminos de su casa y no come el pan en baldes, no toma acciones vanas. ¿Ven? Esto demuestra el carácter de una persona. Y cuando una persona tiene un carácter estable y maduro, efectivamente dice lo que tiene que decir en el momento adecuado. Sabe cuándo decirlo, sabe qué palabras utilizar. ¿Ven? Ok. No se preocupen, es un listado bien exhaustivo. Si hacemos un checklist y nos comparamos, ¿cómo estamos? Opiniones disímiles en la asamblea. Bien. Ok. La respuesta de la familia. Tranquilas, hermanas. Sí. Ninguno de nosotros cumple a cabalidad con todo, pero el Señor nos fortalece y nos guía, ¿cierto? Para que con amor demos todo lo que tenemos que dar. La respuesta de la familia frente a una madre y esposa que actúa de esta forma.
El texto dice, los hijos la llaman bienaventurada. Los hijos la llaman bienaventurada. Quieren decir extremadamente feliz, alegre, una mujer que transmite alegría con sus acciones y con su carácter, una mujer que transmite paz con su espiritualidad. Los hijos la llaman bienaventurada, ¿sí? Hablan bien de su mamá en todos lados y recuerdan, aunque sea el tirón de oreja, que fue necesario en un momento determinado, ¿sí? Hasta el tirón de orejas me quedo yo, en realidad siempre fui un niño bueno y nunca recibí. Si no, pregúntenle a mi mamá, que no está acá en este momento. Y lo segundo, el marido la alaba. ¿Ven la reacción de la familia? Los hijos le llaman bienaventurada y el marido la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Es lo que la familia responde. Hemos recibido de ti tanto, sacrificio, generosidad, amor, levantadas temprano, esfuerzo de todas las maneras posibles. Los hijos y el esposo simplemente dicen, muchas mujeres han hecho el bien, indudablemente, pero tú las sobrepasas a todas. Y esa es una respuesta íntima. Miren, yo creo que uno tiene todo el derecho a decir, mi mamá es la mejor mamá del mundo, porque es una cuestión íntima, es personal. Uno puede decir, muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas, mamá. Por supuesto que sí, es un acto íntimo, personal. Es mi mamá, ¿sí? Y es la persona entonces que ha dado todo por mí. Y esta frase se cumple en el corazón de todas las personas agradecidas que reconocen entonces el valor de ser madre. Bien, finalmente su espiritualidad. Cuidado, le dice finalmente la mamá a Lemuel. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábela en las puertas sus hechos. Esos son los últimos versículos. Dos advertencias. Cuidado, le dice, engañosa es la gracia. Una persona puede fingir bondad y espiritualidad. Eso le está diciendo. Ten cuidado. Ten cuidado. Y segundo, la segunda advertencia, una persona puede cultivar solo lo exterior, pero eso es solo temporal. Cuidado. La hermosura es vana. Quiere decir esa belleza que se construye en lo exterior, pero que no tiene contenido. ¿Ven? Eso se acaba rápido, le dice la mamá. Ten cuidado. Eso es solamente temporal. Teniendo cuidado de eso, le va a decir, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Porque todo lo que vimos en este pasaje tiene sustento y tiene su fundamento en el hecho de que una mujer ame al Señor. El fundamento para una vida que pueda expresar la gracia, el amor, la generosidad, la compasión, el esfuerzo, la fidelidad, la seguridad, se encuentran confiando con la mente, con toda la fuerza, con todo el alma y con todo el corazón en el Señor. Y una mujer que ama al Señor, entonces con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, por supuesto que puede enfrentar con fe el ser esposa y enfrentar con fe la maternidad. ¿Sí? Como cristianos creemos en el matrimonio, como cristianos creemos en la familia. ¿Creemos? Por supuesto que sí. Creemos que es voluntad de Dios. Y entonces creemos que todas las personas deben esforzarse en construir un lindo matrimonio y por supuesto construir lindas familias de fe. Y una mujer nunca tendría por qué sentirse menoscabada, de acuerdo a lo que se escucha hoy en día en la sociedad, por el hecho de ser esposa o ser madre. Es uno de los roles más maravillosos que el Señor le ha permitido al ser humano. Definitorio, marca la vida de las personas. Usted puede ver cuando una persona se esfuerza en la vida de un hijo, cuando lucha por él. A veces los hijos no se dan cuenta de ese detalle, pero en la medida que pasa el tiempo, el esfuerzo cada vez entonces va calando más el corazón. Dadle del fruto de sus manos y alábela en las puertas sus hechos. Una mujer así, le dice la mamá, debe recibir el amor, el cuidado, la retribución y el reconocimiento que merece. ¿Ves? De alguna forma le está diciendo, si tú quieres una mujer así, tú también tienes que ser un hombre a la altura. ¿Ven? La espiritualidad, la mujer que teme al Señor, aquella mujer que ama al Señor con todo su corazón, su mente y su fuerza. Engañoso es el encanto, dice otra versión, la NBI, y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza.
sean reconocidos sus logros y en las puertas de la ciudad sean alabadas sus obras. La mujer que confía en el Señor no tiene temor en ser esposa y madre. Y no tiene temor en luchar para que su familia sea una familia de fe. Queridas mamitas que están presentes, algunas han aceptado este desafío. El desafío ha sido difícil, tal vez en algunas instancias, con muchos elementos que a veces uno no logra comprender. Pero quiero animarlas en el nombre del Señor a que sigan adelante y sigan perseverando. Que el Señor bendiga y fortalezca a cada mamá, a cada esposa que está presente en este lugar. Que la gracia del Señor esté con sus vidas. Y anímense a seguir adelante. Confíen en el Señor. No tengan temor de lo que viene. El Señor está con ustedes y el Señor les va a bendecir. Que el Señor bendiga a todas las mamitas que día a día se esfuerzan de tantas formas para bendecir la vida de su familia. Que el Señor permita que podamos construir entonces, confiando en Él, familias de fe. Amén. Pongámonos en pie y oremos al Señor para dar gracias a Él.